habiendo entendido estos conceptos. Y les voy a proponer lo siguiente, y aquí es donde algunos de ustedes delante se estaban adelantando un poquito. Vamos a hacer un portafolio entre un activo riesgoso, que lo vamos a llamar el activo o el portafolio RP, y un portafolio libre de riesgo, que sería este activo RF, que aparece acá. Siendo I la proporción invertida en el activo riesgoso, por lo tanto 1 menos I es lo que tú inviertes en el activo libre de riesgo. Una forma de reordenar esa misma ecuación, que en general en finanzas nos acomoda mucho, siempre pensar en retorno por sobre la tasa libre de riesgo, porque esa diferencia es el premio por riesgo. Podemos reordenar la ecuación de arriba de tal manera que nos quede expresada como premio por riesgo. Muy fácil, si ustedes miran la ecuación que está acá abajo, RF más I, esperanza de RP menos RF, ahora le apliqué el operador de esperanza a esta ecuación de arriba. Ahí es exactamente lo mismo que esto. Oye, de nuevo se me está cayendo, parece, el internet. ¿Me están escuchando entrecortado, no? Sí. A ver, denme un segundito. Ahora sí. Ahora estoy conectado a la red celular. Para que vean ustedes que a veces la red celular soluciona todo, pero no hay caso en el... Bueno, creo que les puedo prometer tenerlo solucionado para la siguiente clase, porque voy a ir a comprar estos aparatitos que replican el Wi-Fi. Así que espero que eso mejore la señal. Estoy acá en un rincón de la casa, un poquito aislado del módem. Y además que no sé si en sus casas igual, tenemos a los niños día sábado, andan ahí conectados en internet, jugando juegos en línea, no sé qué, y bueno. Entonces, eh, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que aquí tengo expresado el retorno del portafolio resultante como premio por riesgo por la proporción invertida en el activo riesgoso más RF. Entonces es más cómodo en finanzas mirar la ecuación de abajo que mirar esta, pero son equivalentes, es lo mismo. Ejemplo, supongamos que tengo un retorno RF de 7% y mi portafolio riesgoso renta en retorno esperado un 15%. Entonces ahí tendría I veces 15 menos 7. Calculemos la varianza ahora de ese portafolio. La varianza RC es lo que ustedes ven acá adentro del paréntesis. Eso es RC. Entonces, operemos con esa varianza, propiedad de varianza. La varianza de una constante por la variable aleatoria, la constante lo sacas de la varianza al cuadrado. La varianza de una variable aleatoria más una constante es la varianza de la variable aleatoria. O si tú quieres, la varianza de x más y, siendo ambas variables aleatorias, tú tendrías que decir que es igual a la varianza de x más la varianza de y más la covarianza entre las dos. Si particularmente y es una constante y no una variable aleatoria, tendría varianza de x más la constante. Sería la varianza de x más la varianza de la constante más la covarianza entre los dos. La varianza de la constante es 0, la covarianza de una constante con una variable aleatoria es 0, por lo tanto te queda simplemente la varianza de la variable aleatoria. Ahí creo que le resumí las propiedades que necesitamos para esto. Por lo tanto, aquí tengo una variable aleatoria, RP es aleatorio, RF no es aleatorio. Por cierto, I
tampoco, es una constante. Y tú lo decías, ya, o sea, pues claramente no es aleatorio. Por lo tanto, sería la varianza de esto, más la varianza de los segundos, más la covarianza entre los dos. Sabemos que la covarianza de RF con RP va a ser 0. Y por lo tanto, la varianza de RF también es 0. Entonces me queda simplemente I cuadrado, que es una constante, la varianza de RP. Por lo tanto, podemos aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, con lo cual me queda que sigma RC es igual a I sigma RP. Por lo tanto, si se acuerdan de la ecuación anterior, la tengo aquí mismo, ese I que aparece acá, ahora tengo una expresión matemática para ese I, porque yo sé que I es sigma RC partido por sigma RP, y lo tengo anotado acá abajo. En conclusión, acabo de encontrar una ecuación lineal que relaciona, por simple construcción de esto, ¿no? Te doy un portafolio a elegir entre RF y un activo riesgoso. Y quien me anotó delante me dijo, yo voy por una combinación entre los dos. ¿Ah? Alguien dijo eso. La línea que expresa esa combinación es la que está acá. Entonces va a decir, aquí tengo un portafolio resultante, esperanza RC, con sigma C, que sería la otra variable, va a ser RP menos RF. Ahora me ven, ahora me escuchan. Profe, se le ve, pero no se le escucha. O sea, ahora sí lo escuchamos. Sí, Yo lo escuchamos. escucho. Sí. Ahora me están escuchando. Sí. Oye, pasó algo raro. Esto no había pasado antes, ¿ah? A mí es como que todos ustedes se hubieran caído y yo seguí. Al revés de las veces anteriores, no sé qué pasó ahora. No tengo BTR, tengo GTD. Así que pasa en todos lados esta cuestión. Todo el mundo le echa la culpa a BTR, créanme, GTD. Pero ahora no, pues ahora estoy, ni siquiera, porque ahora estoy con Entel. Se supone que, bueno, o esto a lo mejor fue un sabotaje de alguien que tiene ganas de ir a hacer un asado o algo así. Pues ya lo vi ahí, que estaban diciendo que querían ir ya a celebrar fiestas patrias. En la noche. Sí, porque partan en la noche para que terminemos la clase. Ya, sigamos entonces. Sí, los hackers del Banco Estado. Ok, tendríamos esperanza RC igual, aquí está la variable, sigma C, lo que vamos a armar es la línea del mercado de capitales. Por lo tanto, necesitamos en el eje de la ordenada retorno, ahí está esperanza RC, en el eje de la abscisa, mi gráfico Excel, ¿se acuerdan? En el eje de la abscisa, sigma C, y por lo tanto la pendiente de sigma C, por lo tanto de la línea
va a ser esperanza de RP menos RF partido por sigma P. Ahí tienen el ratio de Sharpe que estábamos buscando maximizar en Excel. Más RF. Eso que ustedes ven acá. Ahí. Profe, ¿puede explicar de nuevo esta última parte, por favor? Mira. Veámoslo si quiere en el gráfico. Esta ecuación es la que está acá. ¿Ok? Este es el resultado que teníamos. Si tú te das cuenta, aquí tengo una variable, la que va en el eje de la ordenada, el retorno del portafolio. Aquí tiene sigma, que es la desviación estándar. Ahí está, en el numerador. La pendiente, ahí dice S de slope, la pendiente sería esperanza de RP menos RF partido por sigma P. Eso es lo que te da la pendiente de esa línea color rosado, digamos. ¿Ok? ¿Cuánto es esa pendiente? Depende directamente de este ratio que está acá. En el ejemplo que les estoy dando, si RF es 7%, tendríamos 15% de retorno del portafolio menos 0,07 partido por, pongamos, 22% de desviación estándar del portafolio P, que es tu portafolio riesgoso que está acá. Entonces yo al combinar el activo libre de riesgo al 7% con este portafolio que renta, en este caso, un 15%, se genera esta línea que sería tu línea del mercado de capitales. Si lo vemos en el Excel, sería esta línea que está acá. En mi ejemplo, bueno, acá es 5, en el otro ejemplo es 7, pero esa sería la línea del mercado de capitales. ¿Ok? Tengo mi portafolio P acá, tengo RF, estoy viendo cómo los puedo combinar. Y me da esto. Por lo tanto, la pendiente que tú ves acá, que en este caso sería activo por 0,22, lo mismo. Sea lo máximo posible. Que esa pendiente sea lo máximo posible. Y esa pendiente, esta ecuación, en esta ecuación, es este ratio que tú ves acá. O este ratio que tú ves acá. Entonces tú lo que quieres es que esta línea sea lo máximo posible. Por lo tanto, ahí está lo que vamos a denominar a partir de ahora el precio del riesgo. Ahora, ¿por qué el precio del riesgo? Si nosotros suponemos particularmente que este portafolio P es una combinación de todos los activos que existen en la economía, por lo tanto es el portafolio de mercado, este sería el precio del riesgo de la economía. ¿Por qué el precio del riesgo? Porque es cuánto retorno paga esta economía por unidades de desviación estándar. ¿Cuánto paga esta economía por unidades de desviación estándar? ¿Ok? Y esa es la famosa línea en mercado de capitales. Ya lo hicimos, era nuestro Excel. ¿Reconocen este dibujo? Ahí tienen ustedes. Recapitulemos un poco esta idea. La línea negra que ven acá es cuando tienen dos activos. Ahora pensemos en dos activos riesgosos, ¿ya? Dos activos perfectos y positivamente correlacionados. Ahora los activos están imperfectamente correlacionados. Ahí la correlación es 0,3. Ahí la correlación es 0. Acá la correlación es -1. Lo mismo que vimos en el Excel, ¿ok? Así que la explicación la vamos a saltar. Una vez que tengo esta curva, supongamos que la correlación era 0,3, una vez que tengo esta curva, vamos a encontrar ese portafolio P, que es aquel que maximiza la pendiente, la línea rosada, esa que vimos en el gráfico, y ahí tengo un portafolio de tangencia, el P, que está ahí, que sería este. Ahí tienen el portafolio P. Encontramos la tangencia entre la frontera eficiente
y la línea del mercado de capitales. Ahora, ¿por qué esta línea se proyecta hacia allá? Eso es justamente en el caso en que nosotros vayamos corto en RF, lo cual es equivalente a endeudarse a la tasa libre de riesgo, para tomar una posición larga adicional en el activo riesgoso y poder irme del punto P hacia la derecha, donde en esa línea de ahí hacia arriba estaríamos apalancados en el portafolio P. Por ejemplo, llega a la corredora de bolsa, tú dices, quiero el índice de mercado, supongamos quiero replicar el ICPA, y traigo 1 millón de pesos. La corredora te puede decir, yo te presto otro millón más. Y así tú puedes comprar 2 millones en el portafolio de mercado, 1 millón lo aportas tú y yo te presto el otro millón. Y ahí nos estaríamos moviendo del punto P hacia arriba, que es distinto si yo tomo el millón y lo invierto en el portafolio de mercado, me ubico exactamente en el punto P. Si me voy a mover hacia arriba del punto P, es porque tengo esta posibilidad de endeudarme a la tasa libre de riesgo, en este caso al 5%. Pero, profe, una consulta. Tomás, ¿tienes una duda? ¿O? Que no se ve. Se cortó, profe, parece. Está cortado. Sé que el problema es más serio que simplemente... Profe, ¿me escucha? Yo te escucho. Ahora Sí, te no, escucho, ¿no? que quería preguntarle que por qué era interesante apalancarse si al final uno se está moviendo por la misma línea que tiene la misma pendiente, ¿me entiende? Espérate, me perdí la primera parte, pero primero lo técnico. ¿Me están escuchando ahora, no? Sí, perfecto. Entonces, si volvemos acá a la línea, tu pregunta es, ¿por qué me quiero mover en esta línea? Claro, pues sí, la pendiente es la misma, entonces como que no veo cuál es como la ganancia. Ok, súper buena pregunta por lo siguiente. Hemos descubierto dos cosas importantes. Si ese portafolio P es el portafolio de mercado, todos nosotros, y ese es el gran descubrimiento de Markovits, vamos a hacer pivotear esta línea y maximizar su pendiente, y estamos mirando el mismo portafolio de referencia, sabemos entonces que ese portafolio es el portafolio de mercado. Y todos estamos mirando la misma línea de mercado de capitales que está acá. No hay ninguna diferencia. La diferencia va a estar en donde nos ubiquemos cada uno de nosotros sobre la línea. Y eso depende de tus preferencias individuales, justamente de tu grado de aversión al riesgo, entre otras cosas. O fundamentalmente. Algunos de nosotros vamos a estar en una zona por acá. La mayoría de los individuos van a estar exactamente en el punto P. De hecho, la mayoría está en el punto P. Toman el portafolio de mercado. Y unos pocos o muchos, o sea, tal vez pocos, se van a ubicar en una posición apalancada, por acá arriba. Ninguno de ellos, desde el punto de vista objetivo, lo está haciendo mejor que otro, porque efectivamente ya encontramos la línea de referencia y el ratio de Sharpe va a ser exactamente el mismo, como dices tú, en cualquiera de estos puntos sobre la línea rosada. No hay ninguna diferencia porque la pendiente es la misma. Entonces no hay ningún portafolio sobre la línea rosada que en términos ratio Sharpe le vaya a ganar al otro. Por lo tanto, ahí la decisión es netamente subjetiva. Tú te vas a ubicar en un punto y cada uno de ustedes en esta sala, cuando yo les muestro este portafolio del 15% versus el activo libre de riesgo el 5%, van a elegir distintos puntos sobre la línea rosada.
Lo que sería subóptimo es que me den cualquier portafolio que esté sobre la frontera que aparece acá en negro, y peor aún, activos individuales que estén en la nube de puntos dentro de la frontera. Eso sería absolutamente ineficiente en retorno por unidades de desviación estándar. Pero una vez que ya encontramos esa línea, cada uno de nosotros va a elegir libremente dónde ubicarse, y cualquiera de esos puntos es tan eficiente en media varianza como el otro. Entonces yo creo que la intuición a lo mejor la tiene. El tema es que ya depende de tu actitud frente al riesgo, dónde te vas a querer ubicar sobre esta línea. ¿Ok? Insisto, ahí ya la decisión es subjetiva y no hay ni una mejor que otra, objetivamente hablando. Bueno, y por último acá lo que les estaba diciendo, que creo que ahí se nos pegó un poquito el computador, o a mí. Todos los puntos que ven acá adentro son activos individuales. Y eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo en Excel. Y vamos a salir de acá. Esta ahora lo voy a cerrar. Esto lo vamos a dejar por un rato más, si es que alcanzamos. Esto ya es para la próxima clase. Este ya lo vimos, esto lo vamos a cerrar. Bueno, y justo parece que el que quiero no aparece. Este. Ok. Ya, primero les voy a mostrar brevemente lo que no hay que hacer cuando queramos encontrar la frontera eficiente. ¿Qué significa encontrar la frontera eficiente? Encontrar esta curvita que está acá, ¿de acuerdo? O en el gráfico anterior, esta curvita negra que está acá. Vamos a buscar esa frontera ahora para n activo, donde n es mayor que 2. Pero les voy a mostrar primero lo que no hay que hacer porque van a cometer un error. Supongamos, les doy las condiciones del problema. Tienen esta matriz de covarianza y tienen estos retornos individuales. ¿Ok? Esta matriz de covarianza son 4 activos entonces, estos retornos individuales para cada uno de los 4 activos. Vamos a tomar arbitrariamente, que esto en el fondo es lo que no hay que hacer, 2 portafolios combinando esos activos que están ahí. Uno, no sé si les suena conocido ese primer portafolio que está ahí, que es lo que la mayoría de la gente hace erróneamente. Si tú tienes una cierta cantidad de dinero, volvamos al $1.000.000, entonces tú dices, con $1.000.000, llego a la corredora y digo, ¿cuántas acciones puedo comprar acá? Te dice 4. Y te dice, son esas que están ahí. Entonces tú dices, chuta, no sé cómo combinar un portafolio. Como todo individuo, típicamente quiero diversificar el riesgo, así que voy a hacer un portafolio. ¿Qué le parece? 250.000 pesos en cada una. Es decir, 25% en cada una. Portafolio absolutamente equilibrado. Típicamente ese portafolio es subóptimo, porque a menos que sea una super coincidencia, que justo el portafolio que maximiza ese ratio de Sharpe que estábamos viendo coincide con un portafolio perfectamente equilibrado como ese. Es raro. Un portafolio naive, muy bien, exactamente. Ya, pongamos ese y voy a poner otro más que justamente, José, para molestarlo a ustedes, porque ahí tengo posiciones cortas. Entonces vamos a decir 0.8, menos 0.2, menos 0.5, 0.9. ¿Ok? O sea, un portafolio súper agresivo en el fondo, ¿no? O sea, voy súper, poco, no muy académico el concepto, pero súper largo en 2 activos y voy corto en los otros 2. Obviamente todo eso tiene que sumar 1. Ya, pues tomo esos 2 portafolios arbitrarios y luego los voy a combinar. Primero calculemos el retorno esperado de este portafolio que está acá arriba. Ya no voy a repetir toda la historia porque ya la conocen. Tomo en este caso suma producto, podría ser multiplicación de matrices, pero recuerden, el retorno del portafolio será el vector de ponderaciones por el vector de retorno. El B, vector de ponderaciones por el vector de retorno. La varianza, multiplicación de matrices. Esto
multiplicado por la matriz de covarianza por esto traspuesto en este caso. Dejarlo en columna. Esa multiplicación me da la varianza que está acá. Luego el portafolio B lo mismo. W traspuesto, ahí tienen W traspuesto, B, W. Calculo la covarianza entre esos dos portafolios, eso no se lo había contado. La covarianza entre dos portafolios se calcula como el W traspuesto de cualquiera de los dos, multiplicado por la matriz de covarianza, por W del otro. ¿Ya? Y ahí tienen la covarianza entre dos portafolios, en este caso el portafolio A y B. Con esas ponderaciones, cada uno tiene Profe, una consulta, pero cuando calculo la covarianza entre los dos portafolios, está asumiendo que los dos tienen los mismos W suyo, ¿no? Estoy equivocado. Son los W que están acá. O sea, un portafolio tiene esas ponderaciones y el otro estas. Sí, pero mi consulta es que cuando calcula la covarianza entre los dos, ambos el W suyo es 0,5 ¿o no? No, o sea, lo que estoy calculando acá es respetando esas ponderaciones. Entonces, por ejemplo, tomemos el A primero. Entonces voy a multiplicar esto por eso y multiplicado por esto, pero traspuesto. Puede hacerlo al revés. Multiplica esto por eso, multiplicado por este, traspuesto. Te da exactamente el mismo resultado. Esa es la varianza entre los dos portafolios. Es decir, ya creé el portafolio A y B con esas ponderaciones y acabo de calcular la varianza entre esos dos. Ok, de nuevo dicen que me están perdiendo la conexión, ¿correcto? ¿O me escuchan? Profe, es intermitente, se escucha de repente, después se vuelve a caer y ya no se ve su imagen. Ahora se ve la imagen, pero no se escucha. Ok, pero no sé si me escuchan. Ahí sí lo escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Volví? Ya. De hecho, profesor, tal vez debiese mejor apagar su cámara para liberar ancho de banda. Yo creo, ¿no? Vamos a hacer eso. De hecho, yo creo que se acaba de ir mi imagen de nuevo. Ahí volvió. Vamos a hacer eso. Espérate un poquito. Sí, mejor. Es más, voy a hacer otra cosa. Si me dan un momentito. Voy a ver si, veamos si eso funciona. Porque si no, como estoy conectado con dos computadores, me vuelve a caer, voy a tener que apagar uno y dejarme solo el otro. Bueno, ahí están viendo solo el Excel, digamos. Y me están escuchando, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Se supone que Webex, al igual que Zoom, tienen la ventaja que se supone que no te altera el hecho de tener las cámaras prendidas, pero parece que no es tan cierto, ¿eh? Pero bueno, sigamos. No sé si resolví tu duda, pero en el fondo lo que estoy calculando acá es el retorno y varianza de estos dos portafolios y la covarianza entre estos dos portafolios. Eso es lo que anoté acá. Con esos datos, ahora voy a hacer algo adicional, y es que voy a combinar de una manera arbitraria. A mí se me ocurre, por ejemplo, tomar el portafolio A en un 25% ahora y el B en un 75% y calcular nuevamente el retorno. Aquí está hecho método carretero. El retorno de este por 25% y este por 75%. Lo mismo con la varianza. Ahí está la fórmula, si quieren, bastante larga, porque no está hecho con matrices. Y sigma, muy fácil, la raíz de la varianza. Entonces, una tabla de datos, que de nuevo yo creo que ustedes ya saben hacer la tabla de datos, así que no lo voy a repetir.
ya le hicimos, ¿se acuerdan? En el caso de 2 activos es exactamente lo mismo, porque si bien hay 4 activos acá al inicio, pero ahora lo que estoy combinando es el portafolio A con el B. Entonces, en el fondo, de nuevo, llegamos a reducir el problema a combinación entre 2 activos. Lo que pasa es que el A es este portafolio de los 4 activos y el B es este portafolio de los 4 activos. Entonces, se dan cuenta que ya llegué a un ejemplo que es bastante equivalente al caso de 2 activos. Grafico esta tabla de datos y me encuentro con esta curva azul que ven acá. Miren, a ver. Déjenme ver si... De nuevo. Ahí la seleccioné completa. Tienen sigma y tienen el retorno. Una combinación de combinaciones, dice José. Efectivamente, eso es. ¿Me siguen escuchando, correcto? Sí. Ahora, ¿qué son estos puntitos que puse acá? Muy importante. Anoté acá, en este otro cuadrito, al lado, los 4 activos individuales. Entonces puse la desviación estándar de cada uno de los activos individuales y puse sus retornos, cosas que aparezcan acá en el gráfico, que nos llama la atención del gráfico. Que tengo activos 1, 2 y 3 que están fuera de la frontera. ¿Qué pasó? Algo hicimos mal. Y lo que hicimos mal fue que, por un lado, para que ustedes sepan, si quieren una frontera como esta, siempre la van a encontrar haciendo este ejercicio. Pero eso no significa que sea la frontera eficiente, porque para que sea la frontera eficiente, los 4 activos individuales tendrían que estar envueltos en esa frontera. Eso es lo que se llama teorema del envolvente. Por lo tanto, no es llegar y suponer que estas combinaciones, 25-75, por ejemplo, o estas combinaciones de acá, son óptimas. Primero, optimicemos esto, asegurémonos que ese portafolio ya es óptimo, es el máximo retorno por desviación estándar que puedo conseguir, y luego combinemos 2 portafolios que ya sabemos que están sobre la frontera y voy a obtener un tercer, un cuarto, un quinto portafolio sobre la frontera. Así que si queremos construir la frontera eficiente con 4 activos, que en mi ejemplo tenemos que hacer lo que está acá. Y esta es la solución del libro de Benninga, que creo que les puse ahí dentro de la bibliografía, pero lo podemos dejar optativo porque al final todo lo que necesitamos del libro está acá en el ejemplo. Ahí tienen nuevamente la matriz de covarianza y el vector de retorno. Ahora vamos a hacer esto de manera diferente. Lo vamos a hacer, vamos a optimizar este portafolio bajo la fórmula de Black 72. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que dejar a un lado Solver, porque ahora con 4 activos el tema no es tan sencillo. Tengo acá una fórmula de rango que lo que va a hacer es, se la explico, vamos a calcular, es un poco engorrosa, estoy de acuerdo, pero esta fórmula de Black, este otro que Black tuvo el premio Nobel, ¿o no? A ver si alguien me puede confirmar. Este Fisher-Black, y claro que lo tiene, por Black and Scholes, ¿se acuerdan? Black and Scholes, la famosa fórmula para determinar el valor de una opción. En realidad, por eso se llevó el Nobel Black, yo se lo hubiera dado por esto. Al tipo brillante en todo caso. La idea de Black es la siguiente. Él dice, vamos a encontrar una fórmula que rápidamente encuentra el portafolio eficiente. Y la fórmula la tengo acá. Lo que vamos a hacer acá es tomar la matriz de covarianza inversa, entonces tiene que esta matriz poder invertirse, y eso multiplicado con el vector de retorno, que es el que acá aparece con este nombre, means, medias, menos la tasa libre de riesgo o una constante cualquiera, perdón, en este caso. Tomemos una constante cualquiera. Oye, el mismo Black de Black and Litterman, no, si el tipo es... No, se merece el Nobel, claramente, no tiene que devolverlo. El mismo, ¿ya? Lo que pasa es que Black and Litterman es una extensión de este modelo de portafolio, ¿ya?
que lamentablemente no vamos a alcanzar a verla, pero es una extensión muy, muy buena que nos permite justamente resolver parte de los problemas que se encontraban en la tarea 3. Por ejemplo, qué pasa cuando si yo llego y calculo los retornos y me dan negativo, etcétera. Cuando se Black y Littleman en el fondo te muestran métodos para arreglar todos esos problemitas. Tal vez nos podríamos hacer un espacio en la próxima clase, a lo mejor para mostrarle eso brevemente. Lo vamos a intentar, ¿ya? Bueno, y acá, entonces, lo que hay que hacer es multiplicar eso con esto menos la tasa o la constante que pusieron acá, partido por la suma de todas esas multiplicaciones en conjunto. Esa es la parte como rara de entender. Pero yo les dejo planteado que puedan a lo mejor mirar con más detención esta fórmula o leer directamente en el libro de Beringa, que les va a ayudar a entender esto un poquito mejor si es que tienen dudas sobre la construcción de esta fórmula. ¿Sí? La celda K6, que es esa tasa del 3%, ¿esa vendría siendo la tasa libre de riesgo para ese conjunto activo? Oye, yo me adelanté un poco, Marcelo, porque la idea es que sea una constante cualquiera. Lo que pasa es que vamos a ver que particularmente funciona para encontrar el portafolio de mercado cuando esa constante es la tasa libre de riesgo. Pero en el caso de los dos portafolios que tú ves acá, aparecen con dos constantes distintas, cualquiera. Black dice, vamos a hacer pivotear una línea, una especie de frontera, perdón, una especie de línea de mercado de capitales, cualquiera, tomando como referencia donde la línea corta el eje de la ordenada en esa constante que tú estás viendo en esa celda. Y vamos a hacer en el fondo, vamos a buscar el máximo de esa línea. Después vamos a otra que es este menos 4 que puse acá. Vamos a buscar el máximo de esa línea. Y así sucesivamente puede ir encontrando portafolios que van a estar sobre mi frontera eficiente en distintos puntos. Particularmente, el portafolio de mercado va a ser aquel que tenga acá la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Entonces tu pregunta es buena porque esa es la respuesta. Entonces, esas cuatro ponderaciones que ustedes ven acá, por lo tanto este vector de ponderaciones es óptimo, está sobre la frontera eficiente. Este también está sobre la frontera eficiente, solo que ese consideré como referencia esta constante, cualquiera. Este consideré esta constante. La constante la pueden cambiar y van a encontrar otro portafolio que también va a ser eficiente. Pero una vez que tienen dos, hay un teorema en finanzas que solamente se los cuento como resultado, que dice que si tú combinas dos portafolios eficientes, por lo tanto que están sobre la frontera eficiente, pues ES con ES, por ejemplo, vas a encontrar un tercer portafolio que también va a ser eficiente, por lo tanto que también va a estar sobre la frontera. Entonces tú podrías eventualmente encontrar toda la frontera combinando dos portafolios eficientes a cada vez y por lo tanto vas siempre encontrando otro punto que va a ser otro portafolio eficiente. Entonces, los dos portafolios ahora que estamos viendo acá, ese y este, son los mismos que están acá traspuestos. Y ya sé que son eficientes. Ahora tengo un portafolio A que es eficiente, tengo un portafolio B que es eficiente. Repitamos lo que teníamos en la otra hoja. Calculo el retorno esperado y la varianza de cada uno de ellos. Calculo la covarianza entre estos dos. Tomo un portafolio arbitrario 2575. Construyo la tabla de datos acá para poder encontrar mi frontera eficiente. Y aquí está, desviación estándar, retornos. ¿Cuál es la diferencia con el gráfico de la hoja al lado? Que en la hoja al lado yo partí acá tomando dos portafolios arbitrarios. Como dice José, tomé el portafolio naif y tomé otro que era además así como súper agresivo. En cambio ahora estoy tomando, me aseguré de tomar dos portafolios que ya están optimizados. Yo sé que esos dos portafolios caen sobre la frontera. Ahora la cosa es distinta. Encuentro una frontera que geométricamente se parece a esta,
pero tiene una diferencia sustancial. Si yo ahora pongo los 4 activos individuales, que son los 4 puntitos que ustedes ven acá, están los 4 contenidos dentro de la frontera, que eso es lo que la teoría nos pide. Los activos individuales están contenidos dentro de la frontera. Miren el Excel. Los 4 activos están contenidos dentro de la frontera. Ahora encontremos la línea en mercado de capitales, que era la pregunta de Marcelo. Otra pregunta. Profe, una consulta, que igual ya esos portafolios son eficientes, ¿cierto? Y las sumas, pero están calculados para una distinta constante. En este caso, una distinta tasa libre de riesgo, por lo tanto, la pendiente es distinta. Así es. Supongamos que uno de los 2 portafolios era ese. Tú ves ese punto que está ahí, ¿correcto? No, de hecho, tomemos uno que... Bueno, sí, tomemos ese. Cualquiera, ¿ya? Ese. Está sobre la frontera. Lo que dice la fórmula de acá arriba es que yo tendría, por ejemplo, para ese punto que está ahí, tomo una constante cualquiera, que podría haber sido, por ejemplo, el 6 que tú ves acá, tiramos una línea acá, tangente a ese punto. O sea, una línea que une el 6 con ese punto, y por lo tanto esa línea es como la máxima pendiente si es que la tasa libre de riesgo hubiera sido 6%. Tomo otro, por ejemplo, al 12, que es tangente como por acá arriba. Entonces, si la tasa fuera 12%, ese sería el portafolio de tangencia. Eso es lo que estábamos haciendo acá arriba, por eso tomamos constantes arbitrarias. Incluso tomé el -4. Me fui acá al eje negativo, tomé una, y por lo tanto era, supongamos, ¿no? La tangencia iba como por acá. Y supongamos que era tangente a ese. Subía para allá. ¿Ok? Profesor, una de concepto. ¿Sí? La definición que usted dio hace un instante de que los activos individuales deben siempre caer dentro de la curva, nunca por fuera, sería como, digamos, un criterio no tan óptimo como el que el portafolio brinda y que por defecto el portafolio siempre está sobre la curva. Es decir, si te entiendo bien, estos son mis activos individuales, típicamente que ellos son ineficientes en media varianza. No me conviene entonces tenerlo ellos individualmente, no me conviene poner toda mi riqueza en ese, por ejemplo. Ni en ese, ni en este. Pero si yo los combino de cierta forma, como por ejemplo esta, o esta, yo sé que voy a caer en un punto que es mejor que cualquiera de ellos individualmente, porque voy a estar sobre esta frontera que está acá arriba. Voy a estar en cualquiera de esos puntos que están ahí. Por lo tanto, yo necesito estos activos ineficientes en media varianza para combinarlos de una manera a encontrar la frontera eficiente. Los activos me van a permitir encontrar una frontera que va a estar más alejada del origen, por lo tanto que me da más retorno por desviación estándar, en la medida en que estos activos no estén fuertemente correlacionados. En la medida en que, en realidad, pueden pasar 3 cosas. 3 cosas que la combinación es virtuosa, ¿ya? El rendimiento, el retorno de cada uno de estos activos individuales es alto, su riesgo es bajo, medido en desviación estándar, y su covarianza, o su correlación, mejor dicho, es baja. Si se da esa triple combinación virtuosa, tú tienes una frontera eficiente en tu economía que está muy alejada del origen, y eso es bueno, porque eso va a significar que podemos ir al mercado de capitales a encontrar portafolios de esos activos que son muy eficientes en media varianza. Lo que vamos a encontrar ahora es la línea del mercado de capitales, donde la pendiente va a ser el precio del riesgo, y diríamos que tendríamos una economía donde se paga mucho, o sea, el precio es alto, se paga mucho retorno por unidad de riesgo. Economías que crecen mucho, que por lo tanto tienen activos financieros que tienen alto retorno con baja varianza, y economías muy diversificadas en su aparato productivo, que tienen covarianza o correlaciones muy bajas entre sus activos. ¿Ok? Cuando esto se torna menos virtuoso,
economías estancadas, economías que crecen poco. Nuestro país, por ejemplo, ahora, bueno, yo me atrevería a decir la región, América Latina, que está entonces con bajo retorno, alto riesgo, el peor de los mundos. Pero adicional a eso, como muchas de nuestras economías tienen un aparato productivo muy concentrado, piensen por ejemplo en Colombia, piensen en Perú, en Chile, que son economías mineras, entonces la minería tiene un amplio predominio y desde ese punto de vista cuesta diversificar. Entonces los activos tan fuertemente correlacionados, cuesta mucho pillar activos con bajas correlaciones. Entonces, ya con toda esa combinación, ahí estoy describiendo más bien una frontera eficiente que está muy cerca del origen y por lo tanto una economía que tiene un bajo precio del riesgo, que paga poco retorno por desviación estándar y es una economía poco atractiva. ¿Correcto? No sé si alguna vez habían pensado en todo esto, pero este es el momento de hacerlo. ¿Ya? Así que, bueno, recuerden siempre, importante, el teorema del envolvente, o sea, si encontraron la frontera eficiente, una buena forma de asegurarse es que efectivamente ninguno de los activos individuales quede fuera de la frontera, porque si no, no sería la frontera eficiente, que es lo que nos ocurrió acá. ¿No? Por ejemplo, ¿qué hace ese activo por ahí arriba? Si está fuera de la frontera, yo diría, entonces no me quedo sobre la frontera, porque me voy a invertir en ese activo mejor, que está pagando más retorno por desviación estándar. Entonces, claramente, esa no es una frontera eficiente. Esta sí. Y esa línea amarilla, entonces, mi línea del mercado de capitales. ¿Qué vamos a hacer con ese punto en particular que está ahí? Ese punto, lo sacamos de acá, K21. Estamos acá, que era la pregunta de Marcelo ahora. ¿Qué pasa si particularmente ocupo exactamente la misma fórmula de Black, pero ahora tomo no cualquier constante arbitraria, como lo estábamos haciendo acá, sino que tomo particularmente la tasa libre de riesgo de la economía? En ese caso voy a encontrar un portafolio eficiente que tiene esa combinación de activos, que va a ser el punto que está acá, sobre la frontera eficiente, y acabas de encontrar el portafolio de mercado. Este es el portafolio de mercado de la economía. Dado que lo encontramos, yo creo que vale la pena calcular esto. Si ese es el portafolio de mercado, calculemos entonces cuál es su retorno esperado, cuál es su varianza. La varianza, efectivamente, un número medio extraño, pero la desviación estándar, me gustaría ponerla en porcentaje. Esa sería su desviación estándar. Es decir, tengo acá en mi ejemplo una economía que tiene solo 4 activos financieros, que tienen esa matriz de covarianza, que tienen este vector de retornos individuales. Acabamos de encontrar, optimizando ese portafolio, el comportamiento del mercado en su conjunto. Piensen en lo siguiente. Si ustedes me preguntan, y supongamos que la economía chilena está representada por las 30 sociedades IPSA que tenemos actualmente. Agarro las 30 IPSA, encuentro una matriz de covarianza 30 por 30, es decir, calculo todo esto para cada una de esas 30 acciones, tengo el retorno esperado para cada una de esas 30 acciones, yo podría optimizar eso, encontrar estos valores que están acá, y alguien de ustedes me diría, profesor, ¿qué estima usted como rendimiento para el portafolio de mercado? Yo te contestaría un 10% con una desviación estándar de 31,6. No sé si alcanzaron a escuchar eso porque de nuevo me salió un mensajito de que la red estaba débil. ¿Se escuchó esa parte o no? Ah, perfecto, gracias. Eso es bien importante. Es decir, si yo tengo una economía, vuelvo a insistir, compuesta únicamente por estos activos y tengo el vector de retorno, tengo la posibilidad entonces de generar esta estimación. Conozco ahora el rendimiento esperado del mercado en su conjunto y su desviación estándar, particularmente encontrando ese portafolio que está acá. Ahora viene otra pregunta interesante. ¿Cuál es el valor total? ¿Cuál es la capitalización total de esta economía?
Digamos que esto es una economía de 1.000 millones. Ahí tengo el número. Y digo, eso vale el portafolio total de activos financieros de la economía. Te puedo dar la capitalización de cada una de las acciones. La voy a anotar acá al lado. Pongámosle esto, portafolio. ¿Qué? Esa celda se llama portafolio. Entonces vamos a decir que portafolio por esto, yo sé que el primer activo tiene ese valor, copio la fórmula para abajo, el segundo activo tiene ese valor, el tercero este, el cuarto este. Por lo tanto, tengo caracterizada toda la economía. Acabo de, fíjate, a partir de estos datos, mira todo lo que encontré. Las capitalizaciones de mercado individuales, si es que el total es de este, por lo tanto la composición de este portafolio, el rendimiento esperado, desviación estándar, ratio de Sharpe, ¿por qué no? Eso menos RF partido por la desviación estándar. Ese número se interpreta de otra manera así, como es índice, ahí tendría 0,25% por unidad de desviación estándar. Ese sería el precio del riesgo de la economía. Ese numerito que están viendo acá, si se acuerdan del PowerPoint, sería la pendiente de esta línea amarilla que está acá. Miren. Dijimos que la pendiente era eso menos eso partido por esto. Particularmente mi portafolio P es el portafolio de mercado, el que está acá. Y ahí entonces la pendiente que está acá es justamente el ratio de Sharpe que está aquí, 0,25. Sería en este caso. ¿Les parece? Está bueno esto, ¿no? Yo creo que este ejemplo, yo creo que te resume toda la teoría de portafolio. Yo creo que sí podríamos alcanzar la próxima clase a lo mejor a ver el caso Black-Litterman, porque lo que hace Black-Litterman, que es la pregunta que nos hace Alberto, es que él dice, ¿qué observo realmente en el mercado de todo esto? ¿Observo esto que está acá? No, no lo observo. Entonces Black-Litterman dice, en vez de hacer como les pidió su profesor en la tarea 3, dice aquí profesor más... eso no se le hace a los alumnos, digamos, decirle, calculen los retornos históricos, promedien eso, y eso te da el rendimiento esperado de cada uno de los activos. ¿Para qué? Para que aparezca un estudiante después y diga, profesor, me dio rendimiento negativo, eso no puede ser. Entonces Black-Litterman nos proponen algo alternativo, dice, mejor vamos a ir a estimar eso, porque yo más bien esto lo observo, esto yo lo veo. Yo tengo estas ponderaciones si es que le creo a la eficiencia de los mercados. Eso significa que si yo voy al mercado bursátil, puedo saber cuántas acciones en circulación hay de... Bueno, no creo que valga la pena ir ahora la bolsa de Santiago, un ejercicio que ustedes ya hayan hecho, van para allá y se van a encontrar con el precio de cada una de las acciones que transan. Van a saber cuántas acciones hay en circulación, es cuestión de meterse a buscar ahí la información de cada una de las empresas y saber cuántas acciones hay por serie. Y teniendo esos datos, entonces lo que dice Black-Litterman es calcula esto, P = Q, precio de la acción por el número de acciones en circulación. Va a tener cada uno de estos valores. Si tiene cada uno de estos valores, súmalo para abajo. La suma de esos valores te da los 1.000 millones que yo tenía ahí. Y por lo tanto, eso va a ser, esto partió por 1.000, esto partió por 1.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos ese vector de ponderación que según el mercado, el punto que está acá. Entonces, el mercado te está encontrando ese punto, te lo está diciendo. El mercado te dice, ese es el punto. Por lo tanto, ahora vamos a hacer todo al revés. Dado que el mercado me está revelando esto, yo voy a dar vuelta a esta fórmula para encontrar este vector que de acá es como incógnita, cuáles son los retornos acá que me notifican ese portafolio último, y así tiene una estimación de los retornos individuales. Ese es Black-Litterman.
Yo creo que sería interesante mejor que alcancemos a comentar la próxima clase antes de meternos en el KPI, que el KPI entre paréntesis es absolutamente consistente con esto. Así que no crean que es muy distinto a lo que está acá, ¿ya? En esencia. No sé si hay alguna duda o comentario. Están ahí todavía para nosotros, ¿no? Estamos acá. Bien. Ok. Ya, pues, si les parece, la pregunta que haga, yo me quedo dando cuenta en la petición que le hice al inicio. Verme el lunes, y voy a intentar PPS de docencia, no de hacer clases, sino que de resolver temas como de correcciones, etc. Voy a pensar en una más barata, si no está el lunes, estará el martes, ¿ok? Tarea de también, acuérdense que van a tener pronto la inscripción del examen. Profesor, una consulta. Mire, nosotros, o sea, no estoy seguro si hicimos una corrección posterior a lo que enviamos. Onda, solamente tema de presentación. No, yo quiero darle la oportunidad de que, en base a todo lo que hemos conversado hoy día, hagan la corrección de la presentación. De alguna manera, yo quiero evaluar su capacidad de resolver las tareas de alto plazo y eso va a ser uniforme. Pero la presentación tiene la posibilidad de hacer una corrección. De todas maneras, como ustedes saben, la competencia se hace al final del curso, pero le llama el examen, con preguntas no muy distintas a lo que ya han hecho. El examen ya es perfecto. O sea, eso es un poco lo que el examen tiene que ser mejor, que era la tarea individual que van a entregar, ya van a tener conocimiento de Profesor, consulta entonces que habla dice cómo variar el video, pero eso, la metodología va a ser hacer una pregunta por integrante del grupo. Siempre que están en el máximo, porque si son dos alumnos, van a tener que estar más de una pregunta de cada uno. Claro. Y la metodología del examen todavía no se sabe si hacer presentación o un informe final. ¿Cuál sería como la metodología? Sí, eso estamos hablando, pero se lo voy a matar con más detalles, pero es un informe final sobre las mismas sociedades a las que han estado trabajando, donde yo les voy a hacer preguntas similares a las que ya han hecho, pero agregando algunas cosas más. Y el examen vamos a mostrar a que usted haga una presentación de ese informe. Y luego yo voy a hacer una ronda de preguntas a gente del equipo y a otro integrante de otro equipo respecto a cosas que ustedes hayan dicho. Por ejemplo, si tú, hiciste una formación con KPM para tu actuación, yo le puedo preguntar a alguien de otro grupo, decirle, a ver, ¿quién fue tu plan para que haya llegado a ese nivel? ¿Qué te parece ese plan en relación a tal variable? O sea que nos vamos a obligar a todos a todos la presentación porque puede llegar otra pregunta que tenga que ver poniendo otra persona razón por la cual yo les pediría que atendan a todas esas jornadas que lo van a hacer por ahora. Obviamente lo vamos a dividir lo que en su turno. Vamos a molestar durante toda la hora que haya vida y haya incluso ya no entrar la palabra no, usted se quiere que ahora leyeron la relación de la equipo, cual también es una forma bueno, que el equipo de haber exponer un artículo, imagínate si se lo muestra y nosotros conmigo, y todo el rato ya se ha ido a hacer otras cosas. Es una instancia si se quiere una jornada donde se está aprendiendo cosas en base a la escuchar la presentación de otro, a contestar las preguntas. Hay que pasarlo por casi como una clase de más que tiene saltando de objetivos de parte. Gracias, profe. Entonces, nos vemos el examen Alberto, por lo que acabo de mencionar, entonces no hay igual. Tiene los componentes. Y de hecho, el 29, si tú te fijas la operación final,
que el numerito y la tercerización igual. Y la parte individual, todas las preguntas que tienen individuales, tu evaluación individual. ¿Ok? Eso, muchachos. Nos vemos entonces, bueno, vamos a estar comunicados en la semana, nos vemos a fin de mes, la semana. Gracias, profe. Chao, chao, chao. Chao, profesor, gracias.